Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vainas de Javi. Hoy voy a mostraros una pequeña parte de lo que podemos encontrar bajo las aguas de las tranquilas playas del Parque Nacional de Jaragua, en el Mar Caribe. Este, por si no lo conocéis, se encuentra en la región de Pedernales, la zona más septentrional de República Dominicana. Gran parte de los más de 130 kilómetros de costa de esta región están cubiertos por playas y acantilados vírgenes salpicados por unas pocas aldeas o campamentos de pescadores, como Trudillé o Isla Beata. Antes de ir a esta región, uno puede hacer sus ensoñaciones imaginando las maravillas que puede encontrar bajo las aguas de esta remota región, teniendo en cuenta su lejanía del resto del país, su estado salvaje, o más o menos salvaje, y que estamos hablando de una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO y el parque nacional más importante de República Dominicana. Así que atentos, que empezamos. Bueno, pues aquí estamos buceando frente a las costas del Parque Nacional de Jaragua, ahí lo tenéis al fondo, y allá, no sé si lo veis, ahí veis una isla lejos al fondo, Isla Beata, y mirad lo que está lleno aquí abajo, está lleno por todos lados, vais a ver. Concretamente nos encontramos frente a Playa Costinilla, una de las muchas playas vírgenes de este parque nacional. El fondo de esta playa está cubierto por inacabables pastos de Posidonia oceanica, una de las algas con mayor tasa de fijación de dióxido de carbono y que produce entre 4 y 20 litros de oxígeno al día por metro cuadrado, es decir, que son los pulmones submarinos de estos mares. También podéis ver que es el hogar de un habitante peculiar, la langosta del Caribe, que por suerte, para cuando estuve en esta región, se encontraba en veda, es decir, que su pesca estaba totalmente prohibida y puede encontrar cientos de ellas por toda esta playa. Un caso muy diferente y poco alentador es el caso del lambí. Al llegar a Trudillé uno puede observar miles de caracolas del lambí por todos lados apiladas en montañas. Al ver esto uno piensa que al sumergirse va a encontrarse con un paraíso único en el Caribe repleto de vida. Este fue el único lambí que vi con vida en 4 días por estas costas, y es que la pesca descontrolada de este caracol marino ha reducido el número de individuos a niveles alarmantes hasta el punto de ser considerado como una especie amenazada y vulnerable. Algo que me llamó la atención al sumergirme por estas costas es que daba la sensación de que estos fondos marinos no estaban pasando por su mejor momento. Añadido a la presencia de especies invasoras, como el pez león que veis en las imágenes, originario de las aguas del Pacífico Sur y Océano Índico, un devorador de especies autóctonas y sin apenas depredadores, lo que está favoreciendo su expansión por nuevos mares. ¿A dónde vamos, Melvin? Cuéntanos. Vamos por el primer puntón, ahí sí. Ok, el primer puntón. Ahí. Allá, el primer puntón. Esto es la puntita, ¿no? De la roca. El primero puntón. Ok. Luego, si quieres ir más allá, vamos allá. Ok. ¿Y qué vamos a ver por ahí? Vamos a ver pescado, vamos a ver algas. Vamos a ver algún tiburoncillo. No. Quizás sí. Quizás sí, bueno. Si viene un tiburón, golpe en la cara. La siguiente parada es en Isla Beata, la última zona habitada más al sur de República Dominicana. Aquí podemos encontrar diferentes aves pescadoras como los pelícanos y una mayor variedad de peces donde cerca de la costa los pastos de Posidonia dan paso a fondos de roca. Aquí es notable y buen indicador la presencia de erizos diadema antillanos, un elemento clave para favorecer la anidación de nuevos y pequeños corales en las rocas, algo muy necesario dado que la presencia de corales por esta región ha ido disminuyendo en los últimos 30-40 años hasta el punto de que prácticamente han desaparecido, y con ello una buena porción de la biodiversidad que albergaba estas aguas.
Los erizos limpian las rocas de algas, dejándolas desnudas, lo que favorece la anidación de los nuevos corales. Si os fijáis en las imágenes, estos corales están rodeados por montones de erizos que van comiendo esas algas para que el coral pueda seguir creciendo. En cada inmersión es fácil encontrarse con una gran variedad de peces, escasos en número pero abundantes en diversidad, como peces globo, cofre, ofiuras, mantas, rayas y muchos más peces de todas las formas y colores. Y a pesar de esto hay que decir que estos fondos marinos presentan un aspecto semidesértico y los peces que quedaban se esconden entre rocas y grietas, dado que el resto es todo piedra desnuda. Como habéis visto, aún se puede encontrar algún vestigio de coral a modo cactus en el desierto, pero su aspecto amarillento y carente de color nos indica que están enfermos y que estas aguas piden a gritos un estricto plan de conservación y regeneración. Desde luego, el parque de Jaragua es un lugar único en el mundo, como podéis ver en este vídeo y los anteriores de Vainas de Javi. Y no exagero, es que es uno de los lugares con mayor potencial natural de todo el país de República Dominicana. La pena es que esté tan dejado y abandonado por este y los anteriores gobiernos, y que se aprovechen tan poco o tan mal sus recursos naturales, más allá de depredarlos sin ningún tipo de control. Existen ejemplos por el planeta Tierra de cómo por medio de la implicación y formación de los habitantes de la región en la conservación y protección de sus tierras han conseguido restaurar, además de ganarse la soberanía de su propia tierra, unos espacios naturales desangrados en santuarios marinos y terrestres convertidos en una importante fuente de ingresos provenientes de un turismo de calidad y sostenible. Uno de los ejemplos más impactantes es el caso del Raya Ampat, que os dejaré un vídeo en la descripción para que podáis ojearlo, en Indonesia, una región costera diezmada por los pescadores y el impacto humano que llevó este ecosistema al borde del colapso, hasta que en 2007, con la ayuda de varios fotógrafos y biólogos marinos, empezaron a darse cuenta que era mejor educar a los residentes y pescadores en la conservación de sus tierras y costas que en depredarlos de forma incontrolada, hasta el punto de defender sus tierras cara a cara contra la pesca ilegal proveniente de otras regiones del país. Fue tal la lucha y el esfuerzo de los habitantes que consiguieron que todo ese ecosistema que se encontraba al borde del colapso sea, 15 años después, un santuario marino referente a nivel mundial en cuanto a biodiversidad marina, convertido en un lugar de peregrinaje para los amantes del submarinismo. Y no hace falta irse tan lejos. En República Dominicana mismo existen ejemplos que corroboran que es mejor proteger los recursos naturales y hacer una explotación responsable y controlada que depredarlos sin control. Basta con irse a las regiones del norte del país como Punta Rucia y sus cayos o atolones como Caya Arena y el santuario de mamíferos marinos. Un ejemplo claro de cómo un medio ambiente protegido y conservado permite a las comunidades locales salir adelante. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir este equilibrio, son unos buenos ejemplos de que con voluntad se pueden crear buenas alternativas al turismo de masas y de pulsera, como el proyectado en Cabo Rojo. Implicar a la población en la protección de los espacios naturales es la mejor manera de generar una región saludable para los habitantes con turismo de calidad sostenible y una importante fuente de ingresos para todos sus habitantes. Antiguos pescadores que anteriormente habían diezmado estas aguas proveyendo de comida hasta sus propios habitantes, ahora son guías que se dedican a mostrar y proteger esta región a los amantes de la naturaleza que visitan año tras año esta región. Y ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que este tipo de turismo podría desarrollarse en la región de Pedernales? Más allá de ese que dicen ahora de los resorts y los 7.000 millones de pesos de inversión. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte el próximo vídeo. Gracias por tu atención y hasta pronto.